Muy bien. Una vez que hemos visto, por lo tanto, todo lo que son los objetivos, contenidos y contenidos transversales y las competencias clave y la idea de seleccionar ejemplos relacionados con las necesidades, vamos a abordar uno de los aspectos para mí claves y que tiene que destacar y tenéis que destacar frente al tribunal. Es la metodología, donde incluyo el uso de recursos y la organización del aula. Lógicamente, en la metodología vamos a diferenciar lo que son los principios metodológicos generales, que ahora vamos a ver, donde el tribunal los debe conocer porque son los que se vienen manejando tradicionalmente desde hace años en un enfoque constructivista y donde además, si lo repetís todos y profundizáis en ellos, podéis aburrir al tribunal, y especificar estrategias metodológicas vuestras que vais a seguir en el aula, haciendo especial referencia al trabajo en equipo con el profesorado, también a destacar cómo organizáis el aula en cuanto a rutinas, talleres, organización temporal, agrupamientos, tipos de actividades, y no olvidéis destacar también el fomento de la lectura y la integración de las tecnologías de la información y la comunicación. Lógicamente, aquí también podemos desarrollar todo lo que tiene que ver con los tipos de actividades que hacemos. Con lo cual, es un apartado muy importante. Como podéis ver en el ejemplo que vamos a ver ahora, de metodología, os he puesto en el ejemplo primero que veáis una posible definición legal de lo que es la metodología. Podría ser una cosa que hiciéramos, definir metodología. Los principios generales metodológicos que emanan de la ley en un enfoque por competencias, pues los tenéis aquí a la izquierda. Y yo creo que esto no es lo importante del tribunal, sino lo que es importante del tribunal es de hacerle ver cómo lo tenemos en cuenta en nuestra implicación educativa, en nuestra actividad como docentes. Por ejemplo, el decirle que como principio metodológico tengo que identificar el nivel de conocimiento inicial del alumnado, pues es algo que todo el mundo sabe. Yo lo que le tengo que incidir es cómo para ello, para llevar a cabo este principio, haré una evaluación inicial. O el garantizar la funcionalidad de los aprendizajes y promover el desarrollo por competencias también es un principio que todos ya estamos empezando a dominar. Lo importante será hacerle ver cómo yo lo voy a llevar a la práctica a través de las tareas de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo. Es decir, lo que considero clave es hacerle ver la implicación educativa, el cómo yo llevo a la práctica en el día a día dichos principios metodológicos. No en perderme en la enumeración de principios metodológicos sin más, sino sobre todo en hacerles ver cómo yo los llevo a la práctica en mi tarea diaria. Y así tenéis los principales principios. Y luego, algunos aspectos concretos que yo quiero reforzar, como el trabajo autónomo, el trabajo cooperativo, las técnicas de indagación y descubrimiento, la transferencia de lo aprendido a situaciones de la vida diaria, la organización de las tareas, y por lo tanto, cómo mi programación, por ejemplo, sigue un enfoque globalizador basado en el modelo de aprendizaje de competencias. Y, por ejemplo, le puedo especificar, si estoy en primaria o en infantil, el aprendizaje basado en proyectos, que también se está incorporando ya a secundaria. Y, por lo tanto, le puedo explicar qué es un proyecto, las fases de un proyecto, cómo lo voy a desarrollar en el aula. Aquí tenéis las fases, las preguntas claves. Por lo tanto, diferenciarle que en mi metodología vamos a desarrollar tareas a través de actividades y de ejercicios, diferenciando los tres niveles, pues puede ser una muy buena forma, con técnicas, de hacerle ver mi metodología. Por lo tanto, principios generales y cómo los llevo a la práctica y estrategias concretas mías. Entre ellas, por ejemplo, el trabajo por proyectos para un enfoque competencial. Lógicamente, también le tendré que recordar al tribunal cómo voy a trabajar el fomento lector, ya que es por ley el que todas las áreas deban desarrollar el fomento lector. Y aquí os he puesto algún ejemplo de cómo puedo trabajar ante el tribunal también el fomento lector, con dedicación de tiempos, lo que hago cada día de la semana para el fomento lector, cómo integro las tecnologías de la información y la comunicación, como os decía, será también un aspecto muy importante, y cómo organizo el espacio y el tiempo. Os he puesto varios ejemplos de cómo yo puedo, si es infantil primaria o en secundaria, hablar de la organización del espacio. Por ejemplo, si estoy en infantil primaria, pues será mucho más claro hablar de los rincones, zonas de trabajo y los recursos materiales en cada rincón, zona de trabajo. Si estoy en secundaria, podré hablar más de recursos espaciales fuera del aula.
como ahora vamos a ver, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de primer ciclo de cómo puedo hablar del rincón de los experimentos, del fondo lector, de la esquina A de TIC, la zona de reciclaje, ¿vale? Otro ejemplo también puede ser hablar de grupos cooperativos y rincones, como podéis ver. Son formas distintas de plantear la organización del espacio. Pero, por ejemplo, si ya estoy en el tercer ciclo o en secundaria, pues me puedo centrar más bien en recursos que tengo en el centro, como la biblioteca, el aula de apoyo, el aula de música, el aula de informática, y lo que voy a sacar de cada uno de ellos para utilizar en mi programación y los recursos de aula que voy a contar para mi área. Con lo cual, veis que puedo organizar este recurso de tiempo, de espacio, de formas muy distintas. La organización del tiempo, pues tendré también que profundizar en los ritmos y rutinas, sobre todo si estoy en infantil y en primaria. En secundaria, pues a lo mejor podré hablar en la organización del tiempo de la organización temporal de las unidades didácticas, no tanto de estos aspectos de ritmos y rutinas que estamos viendo aquí, ¿no? Y, lógicamente, también podremos hablar en determinados momentos, como podéis ver, de cómo organizo la jornada, el desarrollo, el comienzo. Es decir, lo que le tengo que hacer ver al tribunal es cómo yo manejo en el día a día mi aula, tanto en organización espacio-temporal, rincones, talleres, recursos que utilizo del centro, cómo organizo el tiempo, como al mismo tiempo puedo hablarles, lógicamente, de todo lo que es la organización de los ritmos y rutinas que tiene. Por lo tanto, esta sería la parte de metodología que tengo que desarrollar. Lógicamente, también le puedo hablar al tribunal, y debo hacerlo, de las actividades que voy desarrollando, los distintos tipos de actividades, actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de evaluación, y explicar también el citar algunos ejemplos de actividades complementarias extraescolares. Por lo tanto, cómo la metodología se plasma en actividades. En los recursos, lógicamente, ya hemos visto cómo podemos destacar los espacios y materiales y los recursos que voy a utilizar en ellos. Y otro apartado importante que tendremos que desarrollar será el de atención a la diversidad. Dentro de atención a la diversidad, me gustaría diferenciar las medidas generales que van dirigidas a todos los alumnos de la clase de las medidas específicas que van dirigidas a alumnos que pueda tener en mi aula que presenten necesidades de apoyo específico. Y por lo tanto, si voy a hablar de atención a la diversidad, además de señalar la normativa de atención a la diversidad y el protocolo que se ha creado, no tenemos que olvidar hablar de cómo puedo trabajar conjuntamente con algunos profesores, como puede ser el PT, el profesor de audición y lenguaje, si lo tenemos, el de aula temporal de adaptación lingüística, profesionales específicos en la orientación que intervienen en la atención a la diversidad. Como podéis ver en este ejemplo, que os he puesto aquí, vamos a diferenciar medidas generales de medidas específicas y después de hablar lo que es la atención a la diversidad y cómo es la normativa que tenemos, según la orden 25 de julio y el protocolo, puedo nombrar medidas generales y luego puedo hablar de medidas específicas con alumnos, como por ejemplo un alumno con síndrome de Down, ¿vale? O con una alumna que no promociona de ciclo, qué medidas específicas tomo. Con lo cual, quiero diferenciar que en la defensa tenemos que hacer ver medidas generales con todo el grupo de medidas específicas con alumnos que tienen necesidad de apoyo específico. De hecho, que aquí tenéis ejemplos de cómo se puede hacer. Aquí tenéis otro ejemplo también de una alumna con dislexia, cómo son sus características y cómo intervengo. Y otro ejemplo de medidas generales de atención a la diversidad para un grupo concreto de alumnos e incluso cómo se organizan los programas de refuerzo y planes específicos para grupos. Con lo cual, tenéis varios ejemplos de cómo poder desarrollar esto, medidas generales y medidas específicas de atención a la diversidad. Dentro de la acción tutorial, también yo tendré que hacer ver al tribunal que conozco qué es la acción tutorial, qué son los objetivos que persigue y qué actuaciones voy a desarrollar. En algunas etapas como secundaria hay horario específico, en primaria y en infantil no hay horario específico. Como podéis ver en este ejemplo también que os he puesto, yo al tribunal le puedo hacer ver qué es la acción tutorial, ahí tenéis la definición, cuáles son los objetivos que persigo y luego es lo más importante nombrarle cómo yo en mis unidades didácticas, por ejemplo, sea primero o segundo primaria, que son los ejemplos que he puesto, qué trabajo yo en acción tutorial en cada unidad didáctica, ya que en primaria, lógicamente, tiene que estar dentro de las unidades didácticas, pues luego
veis aquí que he puesto ejemplos de cómo trabajo aspectos de acción tutorial. Y lo que tengo que hacer ver al tribunal es que la tengo planificada y que en la página X pueden ver cómo en cada unidad didáctica voy a conseguir estos objetivos y voy a trabajar, por lo tanto, la acción tutorial. Para mí esto es importante. Otro ejemplo, lo tenéis aquí, son actividades con los alumnos, actividades con las familias, individuales y colectivas, y actividades con el equipo docente. También esto lo puedo plantear tanto para infantil como primaria como secundaria. Son distintas formas de plantear las actividades, el qué estoy haciendo, ya sea por grupos o ya sea en las unidades didácticas, hacer ver cómo trabajo estos objetivos y qué consigo con la acción tutorial. La evaluación. La evaluación, lógicamente, es un momento muy importante. Y lo que creo que es importante en la defensa es que diferenciemos el qué quiero evaluar, es decir, los criterios de evaluación que voy a seguir, o indicadores de evaluación en primaria que voy a seguir, del cómo, instrumentos, del cuándo. Entonces, y también, lógicamente, que no solo evalúa al alumno, sino también me evalúa a mí como docente y evalúo la programación. Como podéis ver en este ejemplo que he publicado aquí, podéis encontrar también un ejemplo de lo que es evaluación, cuáles son los principios que rigen, y a continuación un ejemplo de cómo evalúa al alumnado, en este caso para primaria, siguiendo el tema de las rúbricas y por lo tanto de las escalas de observación. Incluso os he puesto aquí una nota aclaratoria de lo que es una rúbrica y cómo se trabaja. O, si queréis ya, otra forma es hablar directamente de que una vez que evalúo los criterios de evaluación que marca la normativa, lo hago siguiendo distintas técnicas. Y aquí tenéis ejemplos de técnicas que le puedo nombrar al tribunal, que sigo, y instrumentos que sigo también para la evaluación. E incluso os he puesto al final un ejemplo de cómo puedo hablar de la evaluación del docente y de la evaluación de la programación en sí misma. Con lo cual, diferenciemos de la evaluación con el alumno el qué quiero evaluar, el cómo y el cuándo, y por otra parte la evaluación del docente y la evaluación de la programación. Concretamente aquí tenéis estos ejemplos que os pueden servir. Y por último, señalar la bibliografía. Si ya he hablado de recursos y de bibliografía específica para trabajar con el alumnado, aquí al final solo me quedaría hacer la bibliografía propia de la programación, lo que he utilizado para hacer la programación. Una vez hecho esto, entraríamos en el momento final, el remate, el cierre. 2-3 minutos finales. ¿Para qué? Para, en primer lugar, recordar al tribunal. Bueno, hay que distinguir dos tipos de cierre, perdón. Si es el cierre de la programación, es un cierre de tránsito. No tiene mayor importancia que decir, una vez que he hecho la defensa de la programación, según implica la normativa que rige la convocatoria de esta oposición, paso a exponer la unidad didáctica. Ese sería el cierre de la programación. Pero yo me estoy refiriendo aquí al remate final del todo. Cuando una vez que he hecho la defensa de la programación y he hecho la defensa de la unidad didáctica, cierro. El remate final. Aquí es cuando yo tengo que dedicar 2-3 minutos a recapitular un poco todo lo que he expuesto ante el tribunal, hacerle ver de dónde hemos partido, de dónde hemos llegado, desde el análisis del contexto al desarrollo de los elementos de la programación y cómo lo hemos concretado en una unidad didáctica concreta, y añadir un cierre final, un cierre que intente dejar una huella nuestra, un recuerdo ante el tribunal de nuestra presencia, algo buscado explícitamente para buscar el aplauso interno del tribunal. Y esto el cierre viene motivado por el tipo de estructura que sigamos. Como eso lo abordaremos la próxima clase, no quiero avanzar más hoy. Sí que me gustaría deciros que, como podéis ver, os voy a colgar documentos de ejemplo de todo lo que estamos hablando, y en la próxima vídeo, cuando veamos las estructuras, os colgaré vídeos míos haciendo defensas de programación. De primaria, de alguna de secundaria, para que veáis cómo en media hora se plasma todo esto y esto que he contado. Vídeos de defensas que he hecho yo en clase y que por lo tanto os podrá servir para plasmar concretamente todo esto. Hasta aquí finalizo por hoy y desearos un buen domingo, ya que estoy en domingo hoy, y que tengáis una buena semana.